¿Y si lo que crees que es solo una leyenda urbana, estuviera acechando a pocos metros de tu casa? A lo largo de la historia, la humanidad ha querido creer que estamos solos en la cima del mundo. Pero de vez en cuando, alguien apunta una cámara hacia la oscuridad, presiona grabar, y captura algo que desafía por completo toda lógica. En este recorrido no vamos a hablar de simples mitos borrosos o sombras lejanas. Hoy analizaremos evidencias reales, avistamientos imposibles y encuentros con seres extraños que la ciencia no sabe cómo explicar y que, de una u otra forma, terminaron expuestos ante los ojos del mundo. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no solo va a poner a prueba tu escepticismo, sino tu tranquilidad. Comencemos. Clip 1. El ataque del ser negro, Reed. Octubre de 1996. Un rutinario paseo matutino por los bosques de Seattle está a punto de convertirse en una pesadilla de ciencia ficción. Jonathan Reed camina junto a su fiel perro cuando, de pronto, la actitud del animal cambia por completo, se congela, se eriza y se adentra de golpe entre los árboles. Lo que Reed encuentra al seguirlo desafía toda lógica. En medio de un claro, una figura humanoide del tamaño de un niño de 12 años los observa. Viste un traje negro, completamente ajustado y sin costuras, pero lo más perturbador es su movimiento, se desplaza con una vibración extraña, casi antinatural. Lo impensable sucede en cuestión de segundos. La entidad ataca al perro con una ferocidad brutal y, tras acabar con su vida, ocurre un giro macabro. El cuerpo del animal se desintegra en ceniza blanca frente a sus ojos. Sintiéndose acorralado, Reed reacciona por instinto. Toma un pesado tronco y golpea a la criatura en la cabeza con todas sus fuerzas, derribándola de inmediato. Pero el horror no termina ahí. Un zumbido bajo y constante comienza a resonar entre los árboles. Al investigar el origen del sonido, descubre un objeto oscuro flotando a centímetros del suelo. Con una pequeña cámara que lleva consigo, logra capturar la única prueba visual antes de que el objeto enmudezca por completo. Tomando una decisión radical, Reed envuelve el cuerpo inerte de la criatura y lo esconde en el congelador de su casa. Al día siguiente, graba imágenes que sacudirían los foros de conspiraciones y ovnis de todo el mundo. Sin embargo, el precio de su descubrimiento fue alto. Furgonetas blancas vigilando su hogar, allanamientos misteriosos, amenazas de muerte y disparos que lo obligaron a guardar silencio durante años. Para muchos, es uno de los fraudes mejor armados de la historia. Para otros, el testimonio de alguien que cruzó una línea de la que no pudo volver. Lo único seguro es que, hasta el día de hoy, Jonathan Reed jamás ha cambiado una sola palabra de su historia. Clip 2. El alienígena en la nieve, Rusia, abril de 2011. Abril de 2011. La red estalla cuando un video captado en los helados bosques de Rusia llega a la pantalla de millones de personas. Lo que muestran las imágenes es sobrecogedor, el cuerpo inerte de un ser que no parece pertenecer a este mundo, abandonado sobre la nieve virgen. Fueron dos hombres quienes, por accidente, se toparon con la escena. Según su relato, un perro los guió hasta un tocón de árbol donde yacía una criatura pequeña y perturbadora, cabeza desproporcionada, extremidades famélicas, ojos hundidos en la oscuridad y una pierna destrozada, como si hubiera sufrido un trauma atroz. Lleva días ahí, sentenciaron con el pánico aún en la voz. Pero lo que hace que este caso sea más que un simple video viral es el contexto. En aquella época, los cielos de la región estaban plagados de reportes sobre objetos no identificados. Michael Cohen, investigador de Al News Web, lanzó una teoría que encendió el debate. ¿Y si no se trataba de una broma? ¿Y si esta criatura fue la única superviviente de un choque ovni, obligada a vagar por la tundra siberiana hasta sucumbir ante el frío implacable? En cuestión de días, el video dio la vuelta al mundo. Mientras una mitad de Internet gritaba fraude, la otra mitad se preguntaba si estábamos ante la evidencia definitiva de una visita alienígena que las autoridades se apresuraron a desacreditar. Con los años, la etiqueta de hoax se le colgó oficialmente, pero el misterio persiste en la memoria colectiva. ¿Fue realmente un montaje tan bien ejecutado, o es esa la respuesta fácil para ocultar una verdad incómoda? Como siempre, la última palabra la tienes tú. ¿Engaño deliberado o un secreto que se nos escapó de las manos? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Clip 3. El encuentro de Ilkley Moe, Philip Spencer, 1 de diciembre de 1987. 1 de diciembre de 1987. La densa neblina cubre los páramos de West Yorkshire, en Inglaterra. Philip Spencer, un oficial de policía retirado, emprende su caminata matutina equipado solo con una cámara y una brújula. Jamás imaginó que ese día cruzaría una línea de la que nunca regresaría siendo el mismo. Mientras avanza por el sendero, la espesura revela una presencia perturbadora. A pocos metros se alza una figura de aproximadamente 1,2 metros de altura, de piel verde oscura,
cabeza desproporcionada y brazos largos y delgados. Al notar su presencia, la criatura levanta un brazo en un gesto que Spencer interpreta como una advertencia: mantente alejado. Ignorando el instinto de supervivencia, saca su cámara y dispara. El resultado es una de las fotografías más debatidas del fenómeno ovni, una silueta borrosa emergiendo de la bruma. Lo que ocurre a continuación desafía toda explicación. La criatura huye y Spencer la persigue, solo para toparse con algo mucho más aterrador: una nave blanquecina, formada por dos discos superpuestos, elevándose pesadamente desde el suelo con un zumbido ensordecedor antes de desaparecer en el cielo. Pero el verdadero terror comienza cuando Spencer intenta regresar. Desorientado, descubre que su brújula apunta en dirección contraria, y lo que es peor, le asalta una sensación escalofriante: ha perdido 2 horas enteras de su día. ¿Qué pasó en ese tiempo muerto? La imagen es analizada por expertos. Los técnicos de laboratorios Kodak aseguran que no hay indicios de manipulación fotográfica, mientras que otros especialistas la tachan de inconcluyente por su grano. Sin embargo, la auténtica pesadilla sale a la luz meses después, cuando Spencer se somete a hipnosis regresiva. Bajo el trance, los recuerdos fragmentados se desatan. No solo vio a un ser, recuerda haber sido paralizado, abducido y llevado al interior de la nave, donde entidades verdes experimentaron con él, introduciéndole objetos extraños en el rostro. Aquel gesto inicial de la criatura adquiere entonces un significado totalmente distinto. No era una advertencia para que se fuera, era una despedida silenciosa tras devolverlo a la Tierra. Una fotografía en la niebla, horas perdidas y una memoria recuperada a la fuerza. ¿Fue real este encuentro cercano, o la mente de un expolicía fracturada por el terror? La respuesta sigue oculta en el páramo. Clip 4. El Masked Man de Point Pleasant 1967. Diciembre de 1967. El puente Silver une Point Pleasant, en Virginia Occidental, con Gallipolis, Ohio. Es una estructura de hierro fría y rutinaria, pero lo que un fotógrafo inmortaliza sobre ella cambiaría para siempre el folclore del terror moderno. Pocos días después de capturar esta imagen, el puente colapsaría en una de las mayores tragedias de la región, cobrándose la vida de 46 personas. Pero la tragedia no llegó sola, vino precedida por una sombra. Si observas con atención la fotografía, esa mancha oscura sobre el asfalto no es un defecto de la cámara ni un daño en el rollo. Es algo real. Algo que el fotógrafo vio cruzar el cielo en ese preciso instante, tal como lo hicieron decenas de testigos atónitos en las semanas previas. No era un pájaro. O, al menos, no uno de este mundo. La criatura acechaba en la estructura del puente o se abalanzaba desde la oscuridad de la noche, paralizando a los conductores en medio de la carretera. Quienes la vieron la describieron con horror: una entidad colosal con alas membranosas, extremidades desproporcionadas y 2 enormes ojos rojos que brillaban con una intensidad hipnótica en la oscuridad. Mitad hombre, mitad polilla, había nacido el Mothman. Aunque el pico de pánico masivo disminuyó tras el colapso del puente, la leyenda nunca murió. Hasta el día de hoy, los cielos de Virginia Occidental y Ohio, y ocasionalmente otros rincones del mundo, siguen registrando avistamientos, fotografías borrosas y videos de una figura alada que vigila desde las sombras. Una advertencia alada antes del desastre. Una coincidencia macabra o un mensajero de la fatalidad. Clip 5. El Masked Man de Phoenix, marzo de 2020. Marzo de 2020. Mientras el mundo se detiene y la gente busca refugio en sus hogares, los cielos de Phoenix, Arizona, guardan un secreto perturbador. Un residente descansa en su patio trasero cuando una silueta inusual en el firmamento atrae su mirada: un objeto negro que se desplaza lentamente, a más de 1,5 kilómetros de altura, trazando una ruta de noreste a suroeste. No es un avión. Tampoco es un ave convencional. Al enfocar la cámara, la realidad del avistamiento se vuelve desconcertante. Es una figura de aspecto humanoide provista de alas inmensas. La esposa del testigo lo describe de inmediato con una frase tan gráfica como escalofriante: parece un abejorro gigante. Lo más inquietante no es solo su forma extraña o el hecho de que gire sobre su propio eje mientras avanza, sino el silencio absoluto que lo envuelve. No emite un solo sonido. ¿Un truco de edición? ¿Un inusual fenómeno anómalo no identificado? Lo que hace que este caso destaque entre miles de videos virales es que no fue el único testigo. En los foros de Reddit, un usuario bajo el nombre de Bailey18 destapó la caja de Pandora al compartir otro video grabado de manera independiente el 24 de marzo de 2020, capturado por su propio hijo al ver la misma criatura cruzando el cielo. Una presencia silenciosa vigilando una ciudad en plena crisis. Una reaparición del legendario Mothman, una anomalía atmosférica o algo que la ciencia todavía no puede nombrar. Clip 6. El Masked Man de Mason County, Virginia Occidental,
20 de noviembre de 2016. 20 de noviembre de 2016. Condado de Mason, Virginia Occidental. El mismo suelo que vio nacer la leyenda del Mothman 50 años atrás vuelve a ser escenario de lo imposible. Un automovilista transita por una carretera solitaria bajo el manto de la noche cuando percibe un movimiento amenazante cerniéndose sobre su vehículo. Intrigado y con el instinto en alerta, decide detenerse a un lado del camino para investigar. Al bajar del coche y alzar la vista, el terror lo congela. Una criatura alada de proporciones colosales describe círculos perfectos en el aire nocturno, planeando silenciosamente sobre él. Sin perder la compostura, saca su teléfono móvil y dispara una serie de fotografías que, con el tiempo, se convertirían en la evidencia visual más famosa del Mothman en el siglo XXI. El material es enviado directamente a la estación de noticias local WCHS, que lo emite en un boletín especial el 21 de noviembre. Las imágenes son granuladas, como suele ocurrir con lo inexplicable, pero la silueta es inconfundible: alas membranosas, un cuerpo voluminoso y una estampa estrictamente mothmaniana. De inmediato, las teorías explotan en Internet. ¿Son fotografías genuinas que capturan al mismísimo habitante de las sombras? ¿O se trata simplemente de un murciélago gigantesco, un ave nocturna cargando con su presa o un elaborado engaño cibernético? El monstruo que aterrorizó a Virginia Occidental en los años 60 parece haber vuelto a casa. ¿Tú qué crees? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Clip 7. El Mothman del excursionista 2000. Septiembre de 2000. Lejos de las carreteras y de los núcleos urbanos, un excursionista aficionado explora una zona remota de Tala en busca de paisajes vírgenes. Como de costumbre, carga con su cámara de video para inmortalizar cada rincón de su ruta. Sin embargo, una tarde decide desviarse del sendero trazado, adentrándose en una sección de bosque denso e inexplorado. Es ahí donde la naturaleza deja de ser pacífica. Al notar un movimiento furtivo entre la maleza, se detiene en seco. Su primera deducción es lógica: un oso negro husmeando entre los árboles. Decide mantener la distancia y observar en silencio. Pero un detalle rompe con toda normalidad zoológica: dos puntos rojos brillantes que lo miran fijamente desde la oscuridad. ¿Son realmente sus ojos? La curiosidad, combinada con una profunda sensación de inquietud, lo empuja a encender la cámara. En ese preciso instante, la silueta se despliega. Un par de alas membranosas se abren paso entre la vegetación y la criatura echa a volar con una agilidad antinatural. No es un oso, ni un ciervo, la descripción apunta de inmediato al icónico hombre polilla. Una presencia silenciosa que vigila desde los árboles más profundos del bosque. Un encuentro casual con la leyenda o el recordatorio de que los bosques guardan secretos que prefieren no ser molestados. Clip 8. Los videos de Iván 0135211. Año 2011. Sin previo aviso, sin descripciones y sin explicaciones ni contextos. Un canal de YouTube bautizado como Iván 0135 libera una serie de clips breves que sacuden los rincones más oscuros de Internet. Las imágenes muestran lo que nadie quiere ver: una clásica figura humanoide de piel grisácea, cabeza sobredimensionada y ojos negros inescrutables. En uno de los videos, la entidad permanece sentada ante una mesa en lo que parece ser una sala de control fría y desolada. En otro, se erige inmóvil, realizando apenas sutiles giros de cabeza y ligeros ajustes de postura. Todo está grabado en un blanco y negro áspero, profundamente granulado, con la estética de una cinta analógica degradada por el tiempo. Desde su filtración, el misterio se ha convertido en un rompecabezas técnico. Analistas digitales han examinado el ruido, la compresión y el grano del metraje, arrojando un dato escalofriante: el patrón de interferencia parece ruido de cámara real, no un filtro añadido digitalmente. ¿Quién está detrás de estas imágenes? ¿Una filtración real desde las entrañas de un programa clasificado, o una de las piezas de terror analógico mejor ejecutadas de la historia? Sea ficción o cruda realidad, la atmósfera que desprende sigue helando la sangre. Clip 9. La criatura embrionaria en Sydney, Harry Hayes, 2022. Sydney, Australia, 2022. Tras días de tormentas implacables que han sumergido calles enteras bajo el agua, un corredor llamado Harry Hayes sale a trotar aprovechando la tregua de la lluvia. A mitad de su recorrido, un detalle sobre el asfalto interrumpe su paso. Deteniéndose a inspeccionar el suelo, descubre algo desconcertante: una criatura minúscula, de aspecto carnoso y translúcido, que guarda un parecido pasmoso con un embrión. Con el teléfono en mano, comienza a filmar mientras intenta procesar lo que ve ante sus ojos. Entre bromas grabadas para el momento, mencionando que, con guerras y pandemias asolando el mundo, una criatura mutante o alienígena no le sorprendería en absoluto, sube el clip a su cuenta de Instagram. La reacción es inmediata y masiva.
El video explota en redes sociales, desatando una guerra de teorías. Para algunos usuarios se trata de un embrión de tiburón arrastrado por la crecida, para otros, un renacuajo mutado por la contaminación urbana, y, por supuesto, los defensores de la teoría extraterrestre no tardan en hacer acto de presencia. El misterio es tan profundo que incluso la comunidad científica se ve incapaz de dar una respuesta definitiva. La zoóloga Ellie Alisa compartió la imagen públicamente con una pregunta abierta: «Hola mundo, ¿qué es esta cosa? Pensé en un posible embrión de zarigüeya planeadora, pero no tengo contexto ni escala, y ninguno de mis colegas se pone de acuerdo». Clip 10. La criatura en la ventana. Stan Roman, Denver, 2003. Año 2003. Denver, Colorado. Un hombre llamado Stan Roman comienza a vivir una pesadilla silenciosa entre las cuatro paredes de su propio hogar. Noche tras noche, percibe una presencia merodeando en el exterior, una sombra que se arrastra hasta su ventana para observar el interior. Convencido de que se trata de un intruso o de alguna broma de mal gusto, decide instalar una cámara de seguridad orientada directamente al cristal. Lo que el lente termina capturando es una de las imágenes más infames y debatidas de Internet. En la oscuridad, una figura pálida y de aspecto netamente humanoide emerge desde abajo, asomándose por el marco de la ventana. Se eleva con una rigidez escalofriante, permanece inmóvil por un instante antes de desaparecer de la vista, y vuelve a repetirse el ciclo. El material salió a la luz pública en 2008 de la mano del investigador de ovnis Jeff Peckman, desatando una tormenta de análisis fotograma por fotograma en la red. A pesar de los años y el escepticismo masivo, Roman siempre se ha mantenido inflexible. El video es real, un fragmento tangible de una larga cadena de sucesos inexplicables que transformaron su hogar en una zona prohibida. Clip 11. La criatura en el bosque de Texas, Michael DeMel. En las apartadas zonas rurales de Dubina, en el condado de Fayette, Texas, Michael DeMel lleva una década operando una red de cámaras de rastreo en su propiedad. Su objetivo es simple: registrar la fauna nocturna, coyotes, linces y mapaches. Tras 10 años revisando los registros a diario, conoce a la perfección cada rincón de su entorno y lo que se considera normal en la naturaleza. Hasta que una noche, una de las instantáneas rompe por completo sus esquemas. Al revisar la tarjeta de memoria, el terror lo congela. En medio de la penumbra se distingue una silueta agazapada, de un tamaño similar al de un perro mediano, pero con una morfología radicalmente anómala. Es sumamente esquelética, de extremidades desproporcionadas y completamente desprovista de pelo. Al principio, DeMel especuló con la posibilidad de un mono suelto, una idea absurda para los bosques de Texas. Cuando compartió la imagen con su círculo y esta comenzó a circular, las teorías estallaron en Internet: un chupacabras, un skinwalker o una entidad extraterrestre. Ante la avalancha, el propio DeMel sentenció: «En los 10 años que llevo revisando mis cámaras, jamás me he topado con nada igual». Clip 12. La criatura en Oregón 2011. Año 2011. En una remota zona boscosa a casi 10 kilómetros de la civilización en el estado de Oregón, un residente comienza a notar una alteración en la paz del lugar, ruidos extraños, inexplicables y recurrentes que emergen de la densa vegetación situada justo detrás de su casa. Armado con una cámara de visión nocturna y dominado por la inquietud, decide adentrarse en la oscuridad para descubrir qué se esconde tras los sonidos. Al principio, el visor solo muestra la maleza y las sombras del bosque. Pero a medida que avanza, la luz infrarroja revela una forma agachada entre los arbustos bajos. Es una figura pálida, calva y de contornos difíciles de encajar en la zoología conocida. No se desplaza como un animal salvaje común, sus movimientos son extraños, antinaturales. El testigo hace zoom con la cámara, que tiembla levemente por la tensión del momento. De pronto, la criatura en la maleza reacciona. Una escena de auténtica pesadilla. ¿Qué acechaba en la oscuridad de Oregón? Una criatura de otro mundo, el temido monstruo conocido como Derak, un vagabundo con intenciones oscuras, o un elaborado fraude digital. Déjanos tus impresiones en los comentarios. Clip 13. La gran criatura en Santa Elena, Florida, 6 de octubre de 2013. 6 de octubre de 2013. Aguas de Santa Elena, Florida. Una mujer llamada Patricia y su prometido, Dave, disfrutan de una tranquila jornada de pesca que de repente se transforma en una pesadilla acuática. Ante sus ojos, algo masivo rompe la superficie del agua. Según su testimonio, la criatura medía al menos 6 metros de longitud y se desplazaba a una velocidad pasmosa. En un punto crítico, el animal emerge por completo y se retuerce sobre sí mismo en un movimiento espiral, como si estuviera estrangulando a una presa invisible antes de sumergirse y esfumarse en las profundidades. Pero el terror no termina ahí. Mientras la agitación comienza en el lado izquierdo del encuadre,
otra alteración brutal estalla a lo lejos, completamente desconectada. ¿Estamos ante dos criaturas distintas moviéndose en tándem, o ante un único titán capaz de devorar distancias imposibles en segundos? Clip 14. La sirena de la Columbia Británica 1967. Año 1967. Frente a las costas de la Columbia Británica, un trayecto rutinario en un ferry turístico se convierte en el tema de conversación de toda una vida. Cientos de pasajeros apuntan atónitos hacia la orilla de la playa. Sentada plácidamente sobre las rocas, una criatura de cabello rubio largo y aspecto humanoide devora un pez con total tranquilidad. Un testigo, dejando un detalle memorable en los registros oficiales, describió a la entidad como atractiva y con hoyuelos. Las instantáneas capturadas muestran con claridad una figura con torso de mujer y la mitad inferior de una marsopa. Días después, un nuevo avistamiento en la zona desata la histeria colectiva y, con ella, el inevitable escepticismo. Sin embargo, el fenómeno escaló a niveles insospechados cuando Charles White, dueño de un acuario flotante llamado Undersea Gardens, ofreció una recompensa de $25,000, además de manutención y hospedaje, a quien lograra capturar con vida a la sirena. Afortunadamente para la criatura, los avistamientos cesaron con el tiempo y el jugoso botín jamás fue reclamado. Clip 15. El metraje filtrado de la Guardia Costera del Reino Unido. Esta es, sin discusión, una de las piezas audiovisuales más aterradoras de todo el repertorio. Se trata de un supuesto video filtrado de los archivos de la Guardia Costera Británica durante una operación de rescate en alta mar, desplegada para buscar a un tripulante caído por la borda. Lo que emerge de los abismos marinos no es el hombre al que buscan. Una entidad de complexión humanoide rompe la superficie con una agilidad y unos patrones de movimiento que desafían por completo la anatomía humana. Tras deslizarse de nuevo bajo el agua, la criatura comienza a acechar la embarcación. Los gestos de pánico del marinero en cubierta, que corre de un lado a otro intentando no perderla de vista, son el reflejo del horror puro. Añade a la estampa unos inquietantes ojos brillantes en la oscuridad del agua y tendrás la pesadilla definitiva. Olvídate de las sirenas de los cuentos de hadas. Clip 16. La sirena de Fiji, P.T. Barnum, 1842. Retrocedemos a 1842 en la ciudad de Nueva York para conocer al abuelo de todos los mitos sobre sirenas modernas. El legendario showman P.T. Barnum introduce en su museo americano una atracción que provoca colas kilométricas alrededor de la manzana, la infame sirena de Fiji. El propio Barnum la describió sin tapujos como un espécimen pequeño, seco, ennegrecido y feo que parecía haber muerto en una agonía tremenda. Lejos de ahuyentar al público, esa grotesca descripción alimentó una curiosidad morbosa. Al entrar, los espectadores se encontraban cara a cara con un cadáver arrugado, el torso óseo de un simio grotescamente fusionado con la cola de un pez. Durante años, miles de personas creyeron estar contemplando los restos reales de una criatura mitológica. La cruda verdad posterior, una obra de orfebrería macabra cosida por pescadores japoneses uniendo un mono y un pez, no hizo más que fascinar aún más a la sociedad. Curiosamente, incluso después de que el propio Barnum admitiera públicamente que era un fraude, la gente siguió abarrotando el museo. No acudían convencidos de ver una sirena real, iban porque, por un instante, necesitaban desesperadamente creer que lo imposible podía existir. Clip 17. El encuentro con el Masked Man en Arkansas. Un tranquilo paseo nocturno por los bosques de Arkansas se convierte de repente en una escena de terror puro. Robert, un hombre de 47 años, camina junto a su fiel perro Ollie cuando el animal se congela. Los pelos se le erizan, los músculos se tensan y comienza a ladrar furioso hacia la espesura de los arbustos. Algo invisible, pero mortalmente amenazante, está al otro lado de la maleza. Robert alza la vista, escudriña la oscuridad con la cámara del teléfono y de pronto lo ve. El clip, grabado en plena noche, captura el momento exacto. Un sonido chirriante, antinatural y profundamente perturbador rasga el silencio, acompañado de dos puntos rojos que brillan en la penumbra con una intensidad siniestra. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos? Se escucha decir a Robert en la grabación, aterrorizado. Para los usuarios en TikTok y los entusiastas del oculto, la respuesta es clara: no es un lobo, ni un lince. Es el mismísimo Mothman. Lejos de ser un fenómeno exclusivo de Virginia Occidental, Arkansas guarda un historial oscuro y escalofriante de avistamientos alados. En 2021, un testigo en el norte del estado juró haber visto una figura gigantesca, similar a la silueta de Batman, deslizándose en silencio sobre su cabeza, provista de enormes alas membranosas que no aleteaban, sino que cortaban el aire en un planeo imposible. Las leyendas locales se multiplican.
desde un grupo de cazadores de fantasmas en el centro de Arkansas que fueron embestidos por una mole oscura que terminó posándose en las ramas de un árbol, hasta los aterrorizados reportes en los suburbios de Little Rock, donde una mujer describió a un humanoide con una envergadura tan descomunal que sus alas parecían cubrir los tejados enteros de las casas. Ojos rojos, ausencia de aleteo, vuelo silencioso sobre los tejados y una presencia que paraliza el aliento. Si esto no es una prueba de que el Mothman sigue acechando los rincones más insospechados de Norteamérica, se le parece demasiado. Clip 18. El Mothman de Marietta, Ohio. En las afueras de Marietta, Ohio, la tranquilidad junto al río se vio fracturada por una presencia que desafía toda clasificación. Un testigo observó algo desplazándose sobre la línea de los árboles. Al principio, la escala sugería un ave de gran tamaño, pero al acercarse, la silueta reveló rasgos mucho más inquietantes. No era un pájaro. Era una entidad oscura, de proporciones colosales, con alas de murciélago y un par de ojos rojizos que brillaban con una intensidad maligna en la noche. Lo más perturbador es el silencio absoluto con el que se mueve. Este metraje, que ha circulado infinitamente por la red, presenta una figura que parece más una entidad demoníaca que un simple animal. Al observar los detalles amplificados del video, la incomodidad se vuelve insoportable. No son las alas, ni el tamaño, sino esas garras desproporcionadamente largas y espeluznantes. Es alguien con un disfraz extraordinariamente bien fabricado o una criatura real que habita en los ángulos muertos de nuestra visión. Sea lo que sea, la idea de esas garras rozando tu rostro es suficiente para no volver a caminar solo por Ohio. Clip 19. El Mothman de Point Pleasant, segundo clip. Point Pleasant, Virginia Occidental. El suelo que dio origen al mito del Mothman vuelve a ser testigo de lo inexplicable. Una cámara de seguridad, programada para vigilar el perímetro, capta una anomalía que cruza el encuadre a una velocidad vertiginosa. La calidad de la imagen invita a la duda. ¿Es un insecto muy cerca del lente o algo mucho más grande? La realidad es que la figura ocupa demasiado espacio, posee un volumen físico que no corresponde a un simple bicho de jardín y su trayectoria sugiere un propósito claro. Mientras los escépticos debaten si se trata de un simple efecto óptico o un engaño digital, otros no pueden evitar notar el parecido con una figura que ha marcado la cultura popular, un Batman real, un vigilante alado que parece vigilar la oscuridad de un pueblo que nunca ha podido olvidar sus fantasmas. Clip 20. El chupacabras de Puerto Rico, mediados de los 90. A mediados de los años 90, el pánico recorrió los campos de Puerto Rico. Agricultores, hombres curtidos por el trabajo diario, comenzaron a encontrar a su ganado masacrado bajo condiciones que la ciencia veterinaria no lograba explicar, cuerpos exangües, sin una gota de sangre y con incisiones quirúrgicas en lugares imposibles. Así nació el mito del chupacabras. La descripción era unánime, una criatura sin pelo, de complexión delgada y ojos rojos que irradiaban una maldad pura. Lo que comenzó como un rumor en los rincones rurales de la isla se convirtió en una plaga de avistamientos que cruzó fronteras, extendiéndose por México, el sur de los Estados Unidos y más allá. Desde registros granulosos en cámaras de tablero de patrullas policiales en Texas hasta metraje de drones captado en las selvas de Bolivia, la leyenda ha sido perseguida por lentes de todo el mundo. ¿Estamos ante un animal desconocido, una mutación genética o algo que realmente se alimenta de la vida que nos rodea? La caza del chupacabras continúa, y cada nueva imagen captada solo añade más preguntas a un misterio que no parece tener fin. Clip 21. El chupacabras en Colombia, septiembre de 2024. Septiembre de 2024. En un tramo remoto y solitario de una carretera en el departamento de Huila, en Colombia, un viajero avanza bajo el manto de la noche cuando sus faros iluminan una presencia extraña sobre el asfalto. Al principio, la intención es simplemente esquivar lo que parece ser un animal extraviado, pero la curiosidad y la profunda extrañeza del momento lo empujan a detenerse y encender la cámara de su teléfono. A medida que la lente enfoca, la realidad se desboca. Al observar de cerca, queda claro que aquello no es un perro, un gato ni ninguna otra criatura cuadrúpeda conocida, ni siquiera un ejemplar severamente afectado por la sarna. La morfología desafía la lógica. El cuerpo se encorva en una postura agazapada, con extremidades traseras notablemente alargadas y miembros delanteros cortos, reminiscentes de una anatomía predadora antinatural. ¿Qué caminaba por la carretera de Huila esa noche? La incógnita sigue abierta. Clip 22. El chupacabras de Texas, Brendan Riley, 8 de agosto de 2008. 8 de agosto de 2008. Condado de DeWitt, Texas. El oficial de policía Brendan Riley se encuentra en plena ruta de patrullaje nocturno cuando sus ojos se fijan en una silueta anómala cruzando la carretera. De inmediato, enciende la cámara de su patrulla para registrar el inusual desplazamiento. A primera vista, la mente intenta buscar refugio en lo familiar, un coyote.
Pero los detalles anatómicos desmoronan esa teoría al instante. El animal carece por completo de pelaje, sus orejas son desproporcionadamente grandes y erguidas, y el hocico se extiende en una línea mucho más estrecha y afilada de lo esperado. Pero lo más inquietante es su locomoción. Las patas delanteras son notablemente más cortas que las traseras, un rasgo que encaja milimétricamente con los retratos clásicos del chupacabras. Tras hacerse público, este metraje se convirtió en un pilar indiscutible del folclore moderno, siendo una de las evidencias visuales más claras, directas y sin obstáculos jamás registradas de la mítica bestia. Clip 23. El chupacabras en Quebec, Canadá. No es habitual asociar las tierras frías de Canadá con la leyenda del chupacabras, pero este registro quiebra cualquier expectativa geográfica. Un conductor detiene su vehículo en un camino rural de Quebec con un propósito totalmente cotidiano: capturar en video a un majestuoso alce que pasta tranquilamente al borde del camino. Lo fascinante de este material radica en su verosimilitud inicial. No hay una búsqueda forzada de lo paranormal, sino una parada lógica por la fauna local. Sin embargo, mientras el objetivo sigue al alce, la verdadera pesadilla acecha en segundo plano. Oculto entre los árboles, justo detrás del ciervo, se distingue una figura blanquecina y completamente calva, agazapada sobre extremidades superiores anormalmente largas y delgadas. Lo más escalofriante es la indiferencia del alce, que ignora por completo la presencia del depredador que lo acecha desde la maleza. Una imagen perturbadora que demuestra que las leyendas más oscuras no conocen fronteras climáticas. Clip 24. La criatura en Houston, Texas, 2019. Año 2019. Los residentes de un vecindario residencial en Houston, Texas, se encuentran en estado de alerta máxima tras repetidos avistamientos de un animal anómalo merodeando por los patios traseros. Entre los vecinos, Scott Black tiene una certeza absoluta: aquello no es un simple coyote. Tras toparse con la criatura en varias ocasiones junto a su puerta trasera, logró inmortalizarla en una serie de fotografías que desconcertaron a la comunidad. El caso llegó a manos de un experto en control de animales, Claude Griffin, quien analizó las imágenes buscando una respuesta racional. Aunque evitó caer en el sensacionalismo, tampoco se atrevió a catalogarlo como un típico coyote enfermo de sarna. La morfología era netamente más extraña. De hecho, Griffin sugirió una hipótesis tan fascinante como inquietante: podría tratarse de un híbrido o una combinación antinatural de múltiples especies, recordando un factor que suele pasar desapercibido: Houston alberga una población clandestina de propietarios de fauna exótica mucho mayor de lo que la ley imagina. Clip 25. El chupacabras en Bolivia 2023. Mitad de 2023. En las vastas tierras agrícolas cercanas a Auro, en Bolivia, la tensión se apodera de los agricultores tras una serie de sucesos macabros en los ranchos locales: animales amaneciendo muertos, con los cuerpos completamente exangües. La psicosis colectiva encuentra un rostro cuando un video captado por un dron inmortaliza a una figura oscura y encorvada acechando en medio de los sembrados. Carla Flores, la primera en percatarse de la presencia de las imágenes aéreas, describió la inquietud que le provocó la escena. Tenía la silueta general de un cánido, pero portaba una joroba pronunciada y antinatural en la espalda. Cuanto más se analizaba el metraje, más encajaba con las aterradoras descripciones del mítico chupacabras. Aunque la toma fue realizada a gran distancia, el verdadero peso de la evidencia recae en el contexto de terror que ya asfixiaba a la región. Ante la amenaza invisible, los campesinos comenzaron a instalar potentes reflectores e iluminación de inundación alrededor de sus propiedades, divididos entre la esperanza de ahuyentar a la bestia o el morbo peligroso de verla cara a cara. Clip 26. La criatura en Pueblo, Colorado. ¿Sabes qué tipo de animal es este? Esa misma incógnita paralizó a los espectadores de una estación de noticias local en Pueblo, Colorado, cuando las imágenes de una extraña criatura salieron a la luz. Incluso los presentadores del noticiero, acostumbrados a cubrir sucesos insólitos, se mostraban genuinamente desconcertados ante el monitor. La entidad capturada posee un pelaje negro e irregular, un rostro de tonalidad rojiza y unos brazos desproporcionadamente largos y delgados. En el video se le observa encorvada, hurgando y recogiendo algo del suelo, con una postura que no encaja con la fauna habitual de un vecindario residencial. La mujer que logró filmarla confesó que aquel no era su primer avistamiento. La criatura ya había merodeado por la zona con anterioridad, sin que nadie lograra identificarla. Como era de esperarse, la imaginación colectiva desató una tormenta de teorías. Desde animales severamente enfermos hasta los siempre presentes defensores de la teoría del chupacabras. Sin embargo, tras analizar el material, los funcionarios del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado ofrecieron un veredicto oficial: probablemente se trate tan solo de un mapache afectado por un caso avanzado de sarna. Una explicación lógica, aunque el debate sobre su verdadera naturaleza sigue abierto. Clip 27.
La criatura en el sur de Texas 2014. Año 2014. La cadena ABC7 difunde el desconcertante testimonio de una pareja en el sur de Texas que tuvo un encuentro inusual en los linderos de su propio hogar. Jackie Stokes relata cómo su esposo descubrió a un animal desconocido instalado plácidamente en su jardín, alimentándose de maíz. Con una amplia experiencia en la caza y un profundo conocimiento de la fauna local, habiendo convivido de cerca con mapaches durante toda su vida, su esposo supo de inmediato que aquello no era un mapache convencional. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la vocalización, un gruñido gutural y áspero que jamás había escuchado en ninguna especie de la región. Ante la difusión del caso, la cadena consultó a un experto en vida silvestre, quien sugirió la hipótesis de un cánido con sarna avanzada. Pese a la postura oficial, la comunidad digital se mantuvo escéptica. Un detalle anatómico clave capturó la atención de los observadores: la forma antropomórfica en la que la criatura utilizaba sus extremidades delanteras para sostener los alimentos y comer. Un patrón de movimiento que desafía la anatomía de un perro común, dejando flotando en el aire una inquietante incertidumbre. Clip 28. La criatura de la cámara de rastreo, Jerry. Un hombre identificado como Jerry decidió recurrir a la comunidad de Reddit con una duda urgente. Necesitaba ayuda para identificar a una extraña criatura capturada por su cámara de rastreo nocturna. A diferencia de otros clips cargados de tensión o violencia, este ofrece una toma limpia y estática de una entidad completamente calva. Curiosamente, su aspecto físico genera una reacción inesperada. Para muchos, tiene un aire casi entrañable, muy alejado de la imagen sanguinaria que uno asociaría con un depredador devorando ganado en la oscuridad. Sin embargo, en el mundo de los críptidos, las apariencias siempre engañan. Detrás de esa fachada inofensiva, podría esconderse perfectamente una de las bestias más temidas de la noche. Clip 29. El chupacabras de Alabama. Las cámaras de rastreo del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Agua Dulce de Alabama capturaron una serie de imágenes que encendieron todas las alarmas, convenciendo a los residentes de que el legendario chupacabras había pisado el estado. Las fotografías se viralizaron a velocidad de vértigo, y los motivos son evidentes. La criatura retratada no encaja con ningún animal conocido que deambule habitualmente por los bosques locales. Ante la creciente histeria, el departamento emitió un comunicado oficial tras analizar detalladamente las instantáneas. Se trataba, según su criterio, de un coyote afectado por un caso severo de sarna. Creerlo o no queda a discreción de cada observador. Lo cierto es que la enfermedad despoja al animal de todo pelaje y altera tanto su estructura corporal que, bajo la penumbra de una cámara nocturna, cualquier coyote demacrado adquiere el aspecto exacto de un monstruo mitológico. Clip 30. La criatura del zoológico de Amarillo, Texas, mayo de 2022. Mayo de 2022. Una cámara de seguridad del zoológico de Sanctuary, en Amarillo, Texas, inmortaliza a la 1:30 de la madrugada una de las imágenes más extrañas y virales de los últimos años. ¿Qué es exactamente esa figura que merodea los terrenos? Descartemos de inmediato la teoría de un león escapado de su recinto. La criatura fue capturada fuera de las instalaciones del zoológico. Las redes sociales no tardaron en estallar con teorías de todo tipo, desde la de un hombre lobo acechando la noche hasta divertidas comparaciones con Sonic the Hedgehog. Sin embargo, estando en Texas, el fantasma del chupacabras se alza como una opción mucho más creíble que un erizo azul antropomórfico o una criatura mitad bestia. Los analistas más prudentes sugieren explicaciones más terrenales: una ilusión óptica generada por las limitaciones de la cámara de seguridad, una broma elaborada por algún transeúnte con un disfraz extravagante, o incluso una persona con una deformidad física a la que solo cabe desearle que se encuentre a salvo. El misterio, por ahora, sigue sin resolverse. Clip 31. El derribo del UAP sobre el lago Hurón, febrero de 2023. Febrero de 2023. Los cielos de Norteamérica se convierten en el escenario de una tensión sin precedentes durante la última gran ola de avistamientos de UAP, fenómenos anómalos no identificados. El ejército de los Estados Unidos moviliza un par de cazas F-16 para interceptar un objeto anómalo que navega a unos 20.000 pies de altura sobre el lago Hurón, justo a la frontera entre Michigan y Canadá. Al ser considerado un riesgo potencial para la aviación civil, la orden es clara: derribarlo. Uno de los cazas dispara un misil Sidewinder, pulverizando el objetivo. Durante años, el misterio se blindó bajo el peso de la clasificación militar. Sin embargo, gracias a la reciente desenterración y filtración masiva de archivos gubernamentales, el Pentágono liberó el metraje oficial del ataque. Filmado en infrarrojo, el video muestra el bloqueo del blanco y el momento exacto del impacto, donde el objeto se desintegra en lo que los informes denominan un patrón de desplazamiento radial, una forma técnica de describir una detonación limpia. Oficialmente,
Las descripciones iniciales hablaban de una estructura octagonal con cuerdas colgantes, y los analistas más conservadores sugieren que podría tratarse de un globo meteorológico rebelde. Pero la verdadera grieta en la versión oficial reside en los audios de la cabina de los pilotos. Segundos antes del ataque, uno de ellos confiesa por radio con evidente desconcierto: realmente no lo llamaría un globo. No sé qué es. Puedo verlo afuera con mis ojos. Aunque el gobierno recuperó los restos en el lago y aseguró que no existía amenaza para la seguridad nacional, la pregunta persiste: si era solo un inofensivo globo, ¿por qué mantener el metraje bloqueado en redes clasificadas durante años? Clip 32. El alienígena en los arbustos. Si buscas una evidencia visual de una entidad extraterrestre capturada en video, esta es, sin duda, una de las más nítidas que circulan por la red. La escena se desarrolla en plena noche. La luz de una linterna barre la vegetación, y en cuestión de segundos, revela lo que nadie espera ver acechando entre los arbustos. La silueta es inconfundible: una cabeza bulbosa y desproporcionada, coronada por enormes ojos negros y vacíos. Es el arquetipo perfecto del clásico gris. La criatura permanece inmóvil por unos instantes, devolviendo la mirada a la fuente de luz, antes de girar con parsimonia y adentrarse en la profundidad del bosque. El contexto que acompaña al material es tan esquivo como fascinante. La grabación supuestamente proviene de las inmediaciones de una operación clandestina de recuperación tras un accidente ovni, filtrada de manera anónima por un miembro del equipo de investigación. Por supuesto, el velo del escepticismo y la sombra de un posible montaje digital flotan inevitablemente sobre el clip. Pero dada la escasez histórica de registros claros sobre supuestos visitantes estelares, la audacia de estas imágenes, por pura definición y detalle, logra helarle la sangre a cualquiera. Clip 33. El alienígena de Salford, enero de 2015. Enero de 2015. Un video irrumpe en YouTube a través del canal Paratroopers, desatando el pánico y la fascinación en la comunidad local de Salford, en el Gran Manchester, Reino Unido. Las imágenes muestran a una figura pálida, famélica y de una delgadez extrema, provista de una cabeza masiva y desproporcionada, desplazándose de un modo profundamente perturbador. Los creadores del clip no escatimaron en detalles sensacionalistas, describieron a la entidad como un espécimen demasiado alto para la anatomía humana, con una piel húmeda y brillante similar a la de una serpiente, perteneciente a una rara estirpe de grises altos jamás registrada en suelo británico. Para añadir leña al fuego, el canal aseguró que sus cuentas fueron cerradas de forma fulminante por órdenes gubernamentales poco después de la publicación. Como era de esperarse, Internet y los habitantes locales se fracturaron en dos bandos. En los pubs de la zona, la conversación giraba en torno a lo espeluznante de su cráneo y sus movimientos espasmódicos. Y es que Salford y sus alrededores no son ajenos al folclore de lo insólito. El área acumula décadas de avistamientos ovni, incluyendo el testimonio histórico de un residente que llamó indignado al Ministerio de Defensa, asegurando haber contado 17 naves espaciales repletas de diminutos alienígenas verdes. Clip 34. La criatura en Morehead, Kentucky, 2022. Año 2022. Una propiedad residencial en las afueras de Morehead, Kentucky, se convierte en el epicentro de un fenómeno viral cuando una cámara capta la presencia de una figura pálida y humanoide merodeando por el patio trasero. La criatura destaca por su complexión larguirucha, su postura encorvada y un andar extrañamente rígido y antinatural. El clip dio la vuelta a la web, saltando diversos portales de noticias y desatando un intenso debate forense digital. Los analistas aficionados no tardaron en diseccionar el video. El primer punto de fricción fue la iluminación. La pregunta que tengo es si esto es infrarrojo, apuntaba un usuario, sugiriendo que la aparente palidez de la criatura podría ser el reflejo de un intruso con traje oscuro bajo una cámara de visión nocturna. El segundo interrogante apuntaba directamente a la estabilidad del encuadre: si esto fue tomado con una cámara de seguridad, ¿por qué la cámara se mueve como si alguien la estuviera sosteniendo?, cuestionaban, señalando que los dispositivos de vigilancia son fijos. El misterio técnico fue parcialmente disuelto por una firma local de investigación paranormal, la cual ofreció una explicación reveladora en los comentarios. Para responder a por qué la cámara se mueve, puedes ver el reflejo de la persona que graba este metraje desde su teléfono en el vidrio del monitor. En cuanto a lo que es, una grabación degrada la calidad del metraje original. No hay forma de saber lo que estamos viendo. Entre reflejos de pantallas y capas de compresión analógica, el acechador de Morehead sigue ocultando su verdadera naturaleza. Clip 35. El encuentro del pescador, Gary LaMatta, mayo de 1969. Mayo de 1969. Una mañana de mar en absoluta calma y visibilidad perfecta frente a la costa noroeste de la isla de Vancouver. Gary LaMatta, un pescador curtido por décadas de experiencia en alta mar, navega junto a su compañero Earl Stoinger a media milla de la orilla. La rutina se rompe de golpe cuando,
a babor de la embarcación, algo monstruoso rompe la superficie del agua. El ser se desplaza girando sobre sí mismo, exhibiendo unas proporciones colosales, unos 12 metros de largo por casi 2 de ancho, cubiertos por una piel moteada de tonos blancos y grises. Posee un par de aletas laterales, 2 más hacia la parte posterior y un cuello descomunal de más de 2 metros de longitud que remata en una cabeza provista de ojos, fosas nasales, boca y un pico córneo. Su estampa es la de una tortuga marina gigantesca, con un detalle profundamente inquietante, carece por completo de caparazón. Recordando que a bordo lleva una cámara de 8 milímetros, la mata comienza a filmar a escasos 15 metros de distancia. El material, emitido años después en el programa de televisión Sightings, muestra una aleta cortando la superficie. La mata guardó celosamente la cinta durante más de 2 décadas antes de entregarla en 1991 al Dr. Paul LeBlond, investigador de críptidos marinos de la Columbia Británica. Aunque el paso del tiempo y los estragos causados por sus hijos en el celuloide dejaron la imagen sumamente subexpuesta y borrosa, la convicción del pescador se mantuvo intacta hasta el último día. Conocía a la perfección cada foca y ballena del océano, y aquello desafiaba por completo cualquier lógica marina conocida. Clip 36. 31 nuevas especies en Brasil 2024. Alejándonos de los mitos para adentrarnos en la cruda y fascinante realidad de la ciencia, una expedición oceanográfica frente a la costa de Brasil desató a principios de este mes un terremoto en la biología marina al documentar 31 especies completamente nuevas para la ciencia. Lo extraordinario de la misión radica en su foco de estudio, la llamada columna de agua media, mesopelágica. No es la superficie ni el fondo abisal, sino ese vasto e inexplorado tramo intermedio que constituye el hábitat más grande de la Tierra, pero el menos estudiado. Lejos de peces monstruosos, los investigadores hallaron organismos de una fragilidad extrema y belleza alienígena, gusanos fantasmales, medusas propulsadas por apéndices ciliados brillantes, organismos unicelulares gigantescos visibles a simple vista, criaturas con forma de renacuajo que construyen refugios de moco y calamares totalmente transparentes. La doctora Karen Osborne, líder de la expedición por parte del Smithsonian, destacó que este ecosistema está repleto de formas de vida que apenas empezamos a comprender. El éxito no habría sido posible sin una tecnología revolucionaria. En lugar de recolectar especímenes de forma destructiva, utilizaron láseres de escaneo y microscopios subacuáticos ultracompactos diseñados para fotografiar a los animales in situ sin alterar su delicada existencia. Año 2009. Aguas heladas de Alaska. Un grupo de pescadores presencia un espectáculo que paraliza la tripulación mientras navegan. Una silueta serpenteante rompe la monotonía del océano. Cuando el video comienza a circular por la red, la comunidad de criptozoología lo identifica al instante. Se trata del legendario Cadborosaurus, conocido popularmente como Caddy, una criatura cuyos avistamientos se han acumulado en el Pacífico noroeste durante más de un siglo, bautizada en honor a la bahía de Cadboro en la Columbia Británica. Los relatos de los testigos guardan una coherencia inquietante a lo largo de las décadas: un cuello largo y esbelto, una cabeza semejante a la de un caballo, ojos grandes y prominentes, y múltiples jorobas emergiendo rítmicamente de la superficie. El material audiovisual impresionó profundamente al renombrado investigador Paul LeBlond, quien dedicó años al estudio de Caddy y llegó a asegurar que la criatura en el video guardaba un asombroso parecido con un plesiosaurio superviviente de la prehistoria. La mitología del Cadborosaurus arrastra antecedentes tan extraños como el de 1937, cuando empleados de una estación ballenera en la Columbia Británica afirmaron haber hallado un cadáver inexplicable en el estómago de una ballena capturada. Aunque un museo en Victoria desestimó el hallazgo atribuyéndolo a un feto de cetáceo, años más tarde un extrabajador llamado James Buckland insistió en haber tenido los restos frente a él, afirmando categóricamente que no se asemejaban a ninguna cría de ballena conocida. Frente a los análisis escépticos que intentan reducir el avistamiento de 2009 a un simple tiburón anguila o a una serpiente marina gigantesca, LeBlond defendió una distinción biomecánica fundamental. El animal del video se desplaza ondulando su cuerpo verticalmente de arriba a abajo a través del agua, mientras que los peces, tiburones y anguilas nadan flexionando sus estructuras corporales horizontalmente, de izquierda a derecha. Un detalle de movimiento que mantiene viva la leyenda del monstruo marino del norte. ¿Cuál de todos estos casos te hizo dudar por un segundo? ¿Crees que la ciencia acabará encontrando respuestas o hay misterios que simplemente están destinados a seguir ocultos en las sombras? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si disfrutaste de este viaje hacia lo desconocido, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.